estás Sí, no hay nada satisfactorio. Exactamente. Sí, en caso de que sea aprobado, pues bueno, ya el mismo instituto nos expide un aviso, una notificación. Una vez que ya que obtengamos esta carta, que más a detalle, bueno, la vamos a poder ver y podemos explicar en qué consiste, es importante que en los centros de trabajo la publiquemos, esté a la vista tanto de los trabajadores como de las autoridades que en su momento pueden llegar a nuestros establecimientos a hacer las visitas o revisiones de verificación. Que en este caso viene el otro riesgo, el otro, por así decirlo, candado que está poniendo las autoridades, porque en la primera es no concluyente, algo está haciendo mal, algo no tiene, ¿no? A ver, vamos a ordenar una visita por ahí. Denegado, pues de plano, o sea, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Y por el otro lado, aprobado, de todas formas va la Secretaría del Trabajo a través de los inspectores a revisar si efectivamente estás cumpliendo o no. O sea, aunque ya esté aprobado, ¿no? Ellos están cumpliendo con todo ese protocolo de hacer las visitas y verificar, ¿no? Porque son dos cosas. El propio protocolo, el propio manual que en el punto número 1, efectivamente es un cuadernillo, es un manual, ¿no? De cómo volver a la normalidad, de cómo implementar en tu centro de trabajo todas estas medidas. Medidas que ahorita vamos a ver más a detalle, vamos con calma, pero en términos generales es esto. Es un cuadernillo. Pero una cosa es la parte administrativa, ¿no? El deber ser, claro, ¿no? Y otra cosa es el ser de cómo efectivamente estás implementándolo en tu empresa. Y adicional, cómo está sustentado por los especialistas, que en este caso son ustedes. De hecho, los invitamos mucho a que áreas como nóminas, áreas como recursos humanos, pueden estar trabajando de la mano con nosotros. Nosotros les ayudamos, como dice Eric, no hay un manual, la autoridad no ha emitido algo en específico, por eso estamos poniendo a su disposición este recurso. Acérquense con nosotros, prácticamente consulten todas estas dudas que pudieran tener durante el webinar, porque es muy interesante todo lo que nos van a manifestar los especialistas. Y bueno, tenemos una pregunta al parecer, en la cual dice, la plataforma ya da respuesta automática y no es obligatorio enviar el protocolo. Sí, la plataforma en sí te da la opción, y lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Donde te indica que tienes que hacer el llenado, la autoevaluación, y el cuadernillo lo tienes que adjuntar en un formato PDF. Es como un archivo adjunto. Sí, lo que es un archivo adjunto, ahorita lo vamos a ver más adelante. Claro. ¿No? Aquí, insisto, el riesgo está independientemente del protocolo, ¿no? Si llega a Secretaría del Trabajo a revisar y no estás cumpliendo con lo que subiste en la página, ahí vienen las problemáticas que vamos a ver más adelante. Sí, en este caso es asegurarnos, ¿no? Es asegurarnos, como decían los especialistas, nosotros les damos el manual, les damos los argumentos legales, ya van sustentados y no nada más es aventarnos por aventarnos, hacer el trámite por hacer el trámite, sino más bien ya vamos con el hecho de que vamos a cumplir, vamos a tratar de que obviamente la respuesta que se reciba sea aprobada, y si no, pues sería lo mínimo que tendríamos que ajustar, pero al final es darles las herramientas también a ustedes para que se acerquen con nosotros. Sí, en este orden de ideas es importante aclarar esta parte de, digo, si de por sí es un poquito engorroso el hecho de regresar, ha sido difícil. Sobre todo complicado, exacto. Esta temporada de decir, híjole, no estoy teniendo ingresos, tengo que reducir costos, mi nómina sigue limitada, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego sumarle un problema más con la autoridad, pues está complicado. Entonces tenemos que hacer las cosas no rápidas, sino bien, e implementarlas, como bien lo comentas, en conjunto con su departamento de nómina, de recursos humanos y bueno, con la parte legal, ¿no? Al respecto, Cristian, tenemos ciertos protocolos específicos o ciertos principios rectores, ¿no? En esta parte de implementación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Exactamente, pues para crear este protocolo específico nosotros nos vamos a guiar por principios rectores. Le podemos llamar como tipo valores para fundamentar todo lo que es el protocolo, ¿no? Lineamientos. El primero, pues, es privilegiar la salud de la vida. Esto está basado, y vamos a tomarlo como fundamento, en el artículo 4 constitucional, que nos habla que todo ciudadano mexicano tiene derecho a la salud y a una vida digna, tanto ellos como su familia. Entonces, aquí lo primordial para generar este protocolo es vigilar y defender a toda costa la vida de todo mexicano, de todo personal. Ese es el principal recurso aquí objetivo. Después seguimos con la solidaridad y no discriminación. Es prácticamente el patrón, tanto los trabajadores tienen que tener solidaridad absoluta, apoyo a los trabajadores con hijos, con adultos mayores. Vamos a darles prioridad a estas personas en un tema de solidaridad y no discriminación, porque para el regreso a reactivar la economía,
todos debemos de ser partícipes en esto. Y estar en igualdad de circunstancias. Exactamente, ¿no? Igualdad. Simplemente es velar más por los más vulnerables que son estas personas. Personas con enfermedades crónicas y pues prácticamente personas que igual tienen mucho contacto con este tipo de personas vulnerables, que tienen menores de edad, niños en su casa, ¿no? Claro. Economía moral y eficiencia productiva. Aquí igual es vigilar a toda costa lo que es la seguridad y salud de las personas, generar ese valor y esa política de prevención para que todos ya tengamos sí o sí estos lineamientos, ¿no? Y aprendamos a tenerlos siempre. Perdón, y adicional saber que estamos en un contexto de empresas, ¿no? Por eso hablamos de economía moral y eficiencia productiva, porque, preservamos lo esencial que es la vida, la parte de la solidaridad, la no discriminación, pero sabiendo que estamos dentro de un contexto de empresas, por eso resaltamos también la parte de que la empresa tiene que salir adelante con esos indicadores, ¿no? Exactamente, y con nuevos procesos productivos. Actualizados a la nueva normalidad. Exactamente, actualizados, como lo acabas de decir, a la nueva normalidad. Responsabilidad compartida, a todos le entramos sí o sí, en un ámbito sector privado, sector público, absolutamente todos entramos, tanto trabajadores como patrones. Así es por el bien común. Se entiende que la pandemia no nada más le dio a un sector de la población, no nada más le dio a un país, no nada más fue global, o sea, es una pandemia como tal. Por eso también considerar la parte de la responsabilidad compartida que tenemos con todos, tanto colaboradores como la parte de los dueños de las empresas. Sí, mira, aquí debemos de tomar en cuenta que esos son criterios o principios rectores sobre cómo vamos a actuar nosotros en las empresas al implementar este protocolo, al regresar con nuestros trabajadores de aquí en adelante y tener bien claro que pues esta pandemia vino a cambiar muchos procesos, vino a cambiar muchos estilos, procesos productivos, pero sobre todo también el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y lo que busca con eso la autoridad es simple y sencillamente garantizar, uno, el respeto a todos y cada uno de los derechos humanos, los derechos laborales, ¿no? Sobre todo, y que finalmente no se discrimine a ningún trabajador por ningún tipo de condición, en el caso de que alguien se llegue a enfermar, por ejemplo, que cumplan con los protocolos debidos de seguimiento a las personas que se pudieron haber enfermado, y el apoyo también a los más vulnerables, porque no solamente las personas que son vulnerables en este momento, ¿no? Sino nosotros también como empresarios, como trabajadores, pues tenemos en nuestra casa también gente que viene dentro de este grupo de gente vulnerable. Indirectamente, y que también debemos atenderlos, ¿no? Entonces, ese es el sentido humanista, ese es el sentido de decir, es recíproco, es para ambas partes, ¿no? Y para todos los sectores, público, privado y social, que debemos estarnos apoyando. Así es. Entonces, en ese sentido el respeto a todos y cada uno de los derechos es importantísimo y sobre todo, y ojo con esto, van a cambiar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Si ya estaban las 36 normas de la Secretaría de Trabajo que debemos de cumplir, al día de hoy, con un tema de seguridad y salud en el trabajo, la revisión de las autoridades va a estar, pero a la orden del día. Así ¿no? es. Y aquí es uno de los elementos importantes, y ojo, que ya debemos empezar a implementar en todas las empresas, ¿no? Sobre todo porque hemos visto en una cantidad de reportajes, de especialistas en temas de salud, no solamente nacional, sino internacional, que pues vienen a decirnos que esta enfermedad llegó para quedarse, que llegó ya en un tema de convivencia. De cada tiempo va a estar, ¿no? Como una gripe actual, ya va a ser este protocolo que debemos de cuidar. Y entre llega la vacuna y nos vacunamos, debemos de mantener estos protocolos, porque aunque está el semáforo en verde, está latente. Así es. ¿No? Y lo que debemos hacer con estas medidas y con nuestros principios rectores es la forma como debemos de conducirnos ante esta situación, ¿no? Perfecto. En este orden de ideas... Tenemos una pregunta, no sé si quieres que revisemos. Nos dicen, en caso de, para poder registrar mi protocolo y hacer la autoevaluación del IMSS, tenga que activar algún registro patronal en el que no haya tenido algún movimiento hace mucho tiempo, ¿habría probabilidad de que se active alguna alarma con alguna autoridad? Tendríamos que revisar tu caso en particular. Digo, con la información que me das, podemos hacer, en términos muy generales, un diagnóstico en el cual tenemos que decirte, puede haber, necesitamos ver cómo cerraste, cómo terminaste con estas personas, porque al dar de baja el registro patronal, tú dices que haber dado primero de baja a las personas. Claro. Es cómo diste de baja
a las personas, las migraste de una empresa a otra, cerraste una sucursal, un establecimiento, ¿qué pasó? Una sustitución patronal, ¿qué pasó? ¿No? Y la otra es, lejos de dar el alta en el Seguro Social, que es importante, por supuesto, están contratadas, tienes un expediente laboral. Ahorita vamos a ver los efectos de esta situación, pero si gustas, nos quedamos a tus órdenes, ¿no? Mis celulares y mis datos van a aparecer al final y podemos verlo con más detalle, ¿no? Sí, de acuerdo. Nos dice Freddy Verdugo. Muchas gracias, Freddy. Gracias por el webinar. Por favor, ¿pueden repetir dónde ubico la plataforma? Gracias a ti. Sí, la plataforma, ahorita en el webinar, en la presentación, viene la dirección más adelante, ¿no? Vamos a mencionarlo para que ustedes chequen en dónde tienen que ingresar y las pestañas que les van a desplegar. Sí, de hecho, esta información se las compartimos a vuelta de correo. Obviamente el video también lo subimos a YouTube, pues, posteriormente por si desean consultarlo, pero bueno, ahí estaremos compartiendo la información. Sí, ojo, que este proceso que estamos compartiendo y esta categorización que vamos a ver a continuación, o que la están viendo en pantalla, es adecuada a cada empresa. No es un machote que yo les pase y me quede para una empresa de servicios, para industria. Es más, de industria a industria depende del volumen de trabajadores, de la ubicación geográfica, dependen de muchos factores, como lo vamos a ver a continuación, y que por supuesto, insisto, pues podemos ayudar en cualquier etapa, asesoría, en el protocolo, en lo que necesiten. Lo importante es llegar a la normalidad al 100%. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas, en esta categorización que estaba hablando, tenemos 4 dimensiones que están viendo en pantalla, que son los círculos que aparecen. De izquierda a derecha, el primero es relacionado al tipo de actividad. Tipo de actividad, ya lo dimos en un webinar anterior, ¿no? Y es básicamente de las actividades esenciales y no esenciales. Actividades esenciales, recordemos, que son todas las relacionadas con un tema médico o para atender esta contingencia, alguno que dé directamente soporte a servicios básicos, alimentación, bancos, etcétera, ¿no? Pueden ver la presentación en el webinar anterior de este tema, ¿no? Para que lo puedan revisar. Y de ahí recordemos, ¿no?, que derivado de la presión que existió en el TEMEC, en la implementación, pues agregaron la industria automotriz. Exacto. Apenas en mayo. Y eso pues, por la presión del TEMEC, que por supuesto mañana vamos a hablar de ese tema en el webinar a las 4 de la tarde. Así es. ¿No? Y en este sentido, a eso se refiere con el tipo de actividad, relacionado obviamente con el nivel de riesgo epidemiológico. En esta situación, el nivel de riesgo epidemiológico es básicamente pues el ir midiendo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Belén, en esta parte? Sí, por supuesto. Bueno, para ello, sabemos que la Secretaría de Salud implementó un mecanismo que hoy por hoy yo creo que todos conocemos, es el sistema de alerta sanitaria, ¿no? Que bien como conocemos como semáforo de aplicación regional. Okay. ¿No? Recordemos que este semáforo está a cargo del gobierno federal, sin embargo también tiene una aplicación a nivel regional, ¿no? Es decir, se considera en qué circunstancias se encuentra cada entidad federativa. Oye, perdón, fue apenas el pleito que tuvieron, ¿no? De ver el semáforo, ¿quién lo va a mandar, no? Exacto. El gobierno federal, sale Secretaría de Gobernación, no, que es federal. Y se aventó la bronca ahí con el gobernador de Jalisco, y bueno. Sí, con otras entidades. Decir no y a ver cuál va a ser. Entonces, ojo, tenemos que ver los dos semáforos. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante en el semáforo. Cristian nos va a ayudar en esta explicación, que lo que vamos a ver ahorita es a nivel federal. Y lo que vamos a implementar tenemos que ver federal y local. Así ¿no? es. Los dos semáforos. Pero es muy importante esta diferenciación, ¿no? Porque sí podrá surgir la duda de justo en qué entidad o qué alcance tiene toda esta parte que estamos diciendo, ya lo explicamos. Entonces, desde este punto de vista de perspectiva, vamos a empezar a tocar todos los siguientes temas, ¿no? Sí, y ojo, esto que va a dar Nelly es importantísimo porque entendiendo lo que nos va a decir la licenciada Nelly, van a entender cómo se ve moviendo este semáforo. Así es. Sí, exacto. Como bien lo mencionas, el semáforo nos va a permitir conocer la magnitud de la transmisión en que se está realizando este virus, ¿no? Consecuentemente, la demanda del servicio sector de salud, exactamente, es decir, qué ocupación en los hospitales, ¿no? Cuántos contagios, cuántos ya han sido dados de alta, etcétera. Y por supuesto, pues el riesgo de contagio, ¿no? Este semáforo, recordemos que va a tener una actualización semanal y la vamos a poder consultar directamente en la página de la Secretaría de Salud todos los días viernes.
Okay. ¿no? Como bien sabemos, también este semáforo, recordemos, tiene ya 4 niveles de alerta, que yo creo que Cristian nos puedes platicar un poquito de esos niveles. Voy a hacer una pausa aquí en esta parte. Recordarán, digo, para entender un poquito el cómo se ha ido moviendo y traducir, ¿no? Vamos a entender esta parte que nos acaba de decir Nelly, que es muy importante. La semana pasada, miércoles, jueves, sale Claudia Sheinbaum y nos dice, la siguiente semana naranja. Exacto. O sea, así, tajantemente, cuando... A pesar de que ya se había dicho de manera federal. Claro, cuando estamos viendo incluso la magnitud, las cifras, ¿cuántas cifras hay? O sea, ¿cuántos casos están activos, ¿no? En general. Después, pues, bueno, tenemos el global, ¿no? Que son, ya vamos, no sé, ya perdí la cuenta hace una semana, no, bueno. Después la demanda es cuántos casos están activos al día de hoy. Y después, ¿cuántos se están contagiando? ¿Cuántos todavía están confirmados y por confirmarse, más los decesos? Entonces, conjugando esto, el viernes, creo que 10 de la mañana dicen, no, rojo para esa semana. Porque los casos estaban en 400 el miércoles, ¿no? En decesos diarios, subió el jueves viernes a 700. Y ahí estamos en este límite. Entonces, es imposible, materialmente imposible que en este momento cambie el semáforo de repente de rojo a naranja. Obviamente por entidades va a ir cambiando, pero Ciudad de México y Estado de México somos el top 1 y 2, ¿no? Entonces, aquí es donde entienden la importancia que está, que nos comentó la licenciada Nelly respecto de la magnitud, la demanda y el riesgo. Nos preguntan, ¿hay unidad de verificación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para atender la inspección de reapertura? Esta parte es una inspección especial, efectivamente, porque recordemos muy rápido, tenemos una inspección que puede ser ordinaria, extraordinaria, pero las 3 grandes, ¿no? Es condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento, seguridad y higiene. Y, bueno, algunas excepcionales, que es la de PTU, ¿no? Que por supuesto ahorita la autoridad pues, ni siquiera está montado en este tema. Y una especial que va a ser ahorita y que incluso... derivado de que no tiene los alcances el IMSS para hacer estas revisiones, lo va a hacer la Secretaría del Trabajo a través de esta inspección, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero que sí, incluso desde que dieron el aviso de actividades esenciales y no esenciales, empezaron a haber diversas inspecciones. Digo, ¿cuántos de nosotros, espero que no les haya tocado, pero vimos casos, claro, que clausuraron porque eran actividades no esenciales? Por eso, regresar un poquito, por favor. Uno de los puntos principales y que les comenté es el tipo de actividad. Desde ahí partimos por eso. ¿Quién puede estar abierto? ¿Quién no? Partiendo de entrada, si tú no puedes tener abierto al día de hoy y abres, ya tache, o sea, llegas al día del trabajo y cierra la cortina. Sí, te clausura. De entrada, ¿no? Entonces, por eso vamos paso a paso a explicarles esta parte. Entonces, entendemos actividad esencial y no esencial. El tipo del semáforo, Cristian, por favor. Ok, exactamente. Pues igual uno de los elementos para realizar este protocolo específico es identificar el nivel de riesgo epidemiológico. Rojo, que es actualmente donde estamos, nivel máximo. Actividades esenciales únicamente dictaminadas esenciales por la Secretaría de Economía. Protección de personas vulnerables al 100%, es decir, todos los trabajadores vulnerables de home office, en este caso, ¿no? Trabajo en casa. Y criterios de sana distancia, es decir, todos los criterios, todos los lineamientos que aquí vamos a ver, al 100% aplicados. Ojo, perdón, aquí nada más es un tema importante. Personas vulnerables, ojo, son mayores de 60 años, ¿no? Personas con algún tipo de enfermedad crónica degenerativa, personas embarazadas, claro, y por supuesto alguna otra persona, ¿no? Que también tenga alguna circunstancia combinada. Exacto. ¿No? Entonces, estas son las personas vulnerables que de ninguna manera, y lo hemos visto en otros webinars. Sí, en otros webinars ya lo hemos descrito a manera de detalle, pero lo recapitulamos para retomar este tema. Exactamente. Naranja, que es nivel alto, que es al cual íbamos a pasar, pero no pudimos pasar, por las cifras, actividades esenciales y no esenciales, laborales, reducidas. Es decir, sí podemos estar ya las actividades no esenciales, pero reducidas en un aforo, ¿no? De hecho, ahí la autoridad nos tiene que dar. Por eso les decía que aquí es donde entra la conjugación de los 2 semáforos. Porque el semáforo federal te va a decir el macro, en términos muy generales. Y ya cada localidad, por ejemplo, Ciudad de México nos dice, ¿no? Digo, tenemos uno de nuestros clientes, para citar el ejemplo, platicaba, llegué junto la semana pasada, me decía, oye, yo tengo un parque de diversiones, puedo entrar comercial completo, Rancho Mágico, me dice, ya vamos a abrir.
Ya vamos a abrir, espérame porque vas a abrir un 30%. Claro. ¿No? Cuando cambia naranja. Entonces, y esto es ya revisando con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Porque si yo reviso el de Monterrey, pues no le aplica. Claro. Obviamente, entonces, porque este Rancho Mágico, este parque, está en la Ciudad de México. Entonces, tenemos que ver qué le aplica a todos y cada uno de los estados, ¿no? Que ahorita vamos a ver la territorialidad que les va a aplicar. Entonces, aquí, por ejemplo, es una actividad no esencial, pero va a ser reducida porque va a trabajar en un 30%. Exactamente. ¿Sale? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer. Ahí es donde dice que es caso por caso, dependiendo del giro, si es esencial o no es esencial. Sí, y también recordar un punto muy importante de los semáforos, que el color del semáforo va de acuerdo a la ocupación, lo que decía Nelly, en los hospitales, en toda la parte que está afectando el servicio médico, claro, ¿no? Entonces también combinemos este punto muy importante con todo lo que están mencionando los especialistas. Exactamente, y pues como vemos el 30% es el aforo total, incluyendo trabajadores, colaboradores y en este caso, por ejemplo, que hablábamos del ejemplo de rancho, clientes. Es el 30% total. Espacios públicos, el 30% se maneja y se suspende la actividad escolar. ¿Okay? Seguimos con amarillo, es nivel medio. Aquí todas las actividades laborales ya se pueden reactivar. Protección de personas vulnerables siguen trabajando en casa por el tema de la seguridad. El 60% de actividad en espacios públicos ya se puede reactivar, es decir, ya podemos estar en un 60% en un aforo cerrados y abiertos. Ojo, en semáforos, bueno, obviamente desde el rojo, toda esa parte es siempre teniendo las medidas que sean las medidas sanitarias. Exactamente, en todo momento las medidas. Suspensión de actividades escolares, con eso seguimos hasta ese nivel. Verde, nivel bajo, todas las actividades al 100% sin restricciones, es decir, ya todos podemos regresar como una tipo normalidad, entre comillas, pero con todas las medidas de seguridad que hasta el día de hoy seguían. Tenemos otras preguntas en las cuales nos hacen dos inquietudes. Una, ¿hay unidad de verificación? No necesito. Esa ya la vimos. Ahí si quieres dejarla. ¿Pueden haber visitas coordinadas del IMSS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Salud? Es decir, que se unan las tres instancias para poder hacer este tipo de inspecciones. Mira, no, dentro de la página incluso del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? Viene que la unidad verificadora va a ser a través de la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Muy simple y muy sencillo. Si nosotros vamos con un tema de seguro social y te llegan a revisar, las facultades del seguro social es revisar que sean dados de alta, por ejemplo. Sí, tienen toda su información que otra instancia a lo mejor no la tiene. 100%, etc. Claro. Secretaría del Trabajo va más para allá, ¿no? Y te va a revisar experiencias laborales que cumplas con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso la Secretaría del Trabajo, porque es un espectro mayor el que tiene para poder revisar a las empresas. Claro. Más aparte, la capacidad que tienen los inspectores de que, y digo, a quien está tocando una inspección, siempre te detectan algo. Así es que veíamos en otro webinar que también hablaba del tema, pero en este caso era de gestoría empresarial, donde la parte de algunas instancias del gobierno sí se coordinaban, ¿no? Hay protección civil con las alcaldías y toda esa situación, sí, pero en este caso no. En este caso es Secretaría del Trabajo, pero sí coordina y sí manda información. Voy a recapitular un poquitito para que entiendan esta parte. Al día de hoy, lo que es Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, Seguro Social y Hacienda, y Economía, pero antes de este tema, tienen comunicación, estaban intercambiando bases de datos para cruzar información respecto de decir, a ver, ¿cuántas demandas tengo en la Junta de Conciliación? ¿Cuántas quejas? ¿Cuántos trabajadores tengo activos en el Seguro Social? Claro. Entonces empezaban a hacer este cruce de información, que incluso con la reforma laboral, ¿no? Que vamos a platicar un poquito mañana en el tema de TEMEC y las implicaciones laborales, pero que ya viene una reforma en ese sentido, de que incluso la propia Junta va a tener acceso a bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces van para allá. Pero ya están coordinándose. Digo, podemos aprovechar ahorita diversas virtudes respecto de que la autoridad no hace bien su trabajo, pero nuestro deber ser es hacer las cosas bien y tener perfectamente documentado todos y cada uno de las obligaciones que tenemos todos los empresarios, ¿no? Perfecto, entonces no se pierdan el webinar de mañana porque ahí van a poder ver un adelanto de toda esta parte. Y gracias por participar, la verdad es que nos encanta que nos sigan haciendo preguntas. La idea justamente para estos webinars es aclararles todas estas situaciones e inquietudes que tienen y nos preguntan,
Si la empresa es una actividad esencial y como medida cambia toda la operación a home office, ¿aún así hay necesidad de registrar algún protocolo para que los empleados puedan trabajar desde su casa? Buena pregunta, ¿eh? Sí, tenemos que revisar ahí el caso particular. ¿Puedo regresar un poquito nada más a la pantalla de la pregunta, por favor? Ajá. Gracias. Nos dice, actividad esencial, claro, digo, estás permitido y puedes trabajar bajo los lineamientos y protocolos de sanidad y de seguridad en el trabajo. 2, cambia toda la operación a home office. Tendría que preguntarte ahí, ¿cambia porque por una razón de que ya prefieres hacer tu operación, de que ya es una cotidianidad la que vas a hacer el día de mañana y no vas a tener una oficina, etcétera? Sí, porque estamos hablando de una actividad esencial. Sí, claro, y es revisar a ver qué está pasando ahí. La otra es, el protocolo, recordemos, y lo vamos a ver ahorita más adelante, es para los centros de trabajo. Entonces, si tú tienes registrado el día de hoy un centro de trabajo con el Seguro Social, tienes registrado el centro de trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces ese es tu centro de trabajo donde se desarrollan las operaciones. Si va a estar abierto, ya sea el público, ciudad de servicios, o es una oficina administrativa, y vas a tener personas adentro, el protocolo se tiene que cumplir. Vamos a ver más adelante si está de 1 a 10 empleados, de 10 a 50, de más de 250. Ahí es donde empieza a ser más complejo, ¿no? Este mapa, esta parte de la identificación de los riesgos y los protocolos específicos. Y adicional es como la cancha de juego, ¿no? Claro. Entonces, sí, el home office, a lo mejor en el home office no te van a decir para las personas para que cumplan sus medidas, ¿no? Esa es una recomendación que, ojo, tienen que capacitar a los trabajadores. Eso sí. Eso sí, pero el centro de trabajo lo tienes que registrar cuando lo vayas a abrir, cuando vayas a regresar a la normalidad, porque se entiende que de alguna forma cerraste. Eres esencial, tenías la potestad de decir bajo la cortina y por un tema de sanidad pues, se van a trabajar home office, ¿no? En el momento en que regreses a iniciar operaciones, previo a te aconsejaría que hagas este protocolo de estudio, ¿no? Y lo subas. Insisto, y como lo dije en un inicio, para evitar el día de mañana una sanción, un tema de molestia por la autoridad que seguramente va a estar tocando la puerta de muchas de nuestras empresas. Así es. Y bueno, tenemos otras preguntas, pero respondemos a esta última y continuamos con el tema, ¿no? Karina Esastiga, buenas tardes y mucho gusto. ¿Cuáles son las repercusiones legales en caso de un posible contagio? Karina, buenas tardes. Te invito a ver el webinar pasado. Ajá. Hicimos precisamente un webinar pasado en el cual tocamos el tema de la responsabilidad legal de las empresas. Sí, incluso las sanciones penales, porque claro, sabemos y vimos en ese webinar, lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube en Lockton Servicios Integrales. Ahí vimos casos en cuanto a contagios. ¿Qué puedes hacer cuando tus empleados se contagiaron, lo saben y no lo dicen? Y adicional, cuando un patrón también obliga a los empleados a trabajar bajo esas condiciones. Muchas cosas las vimos en ese webinar, te invitamos a que lo consultes. De cualquier forma, tenemos tus datos, te vamos a hacer llegar la liga, en dado caso de que así lo requieras, te lo mandamos justamente a tu correo. Conclusión, sí tiene responsabilidad. Sí. ¿No? Tienes que checarlo. Exacto. Bueno, y continuamos con el tema. Sí, y bueno, vamos a regresarnos un poquitito, ya vimos el semáforo, ¿no? Cómo ver cambiando la situación aquí. Y el tercer punto que tenemos que ver, y de todo lo que estamos hablando ahorita, de las dudas que han salido, es, el tamaño de los centros de trabajo, ¿no? Recordemos, ya vimos si es esencial o no, puedo trabajar o no. El segundo es, qué tanto nivel de riesgo están los semáforos, puedo operar, hasta qué momento, etcétera. Y ahorita vamos a ver el centro de trabajo, que también se conjuga y se viene a sumar a toda esta complicación que le está dando, ¿no? Entonces, Cristian, en este sentido, digo, tú que estás llevando toda esta parte del protocolo, indícanos cómo se maneja esta parte para identificar los centros de trabajo por los tamaños. Exactamente, es esencial identificar el tamaño del centro de trabajo. Lo vamos a verificar por micro, pequeña, mediana y grande. Entonces, esto es importante porque partiendo del número de trabajadores son las medidas o lineamientos que tenemos que aplicar para el centro de trabajo. Es decir, no es lo mismo una micro que tiene de 1 a 10 empleados a la mediana, a lo mejor, ¿no? A lo mejor a la micro le van a aplicar 20 lineamientos, por así decirlo, un ejemplo, que a la mediana a lo mejor 50, ¿no? Incluso cambian los insumos. O sea, no es lo mismo tener para ciertos trabajadores, para 10 trabajadores, por ejemplo, un cubrebocas o los gogles que tenemos que usar, por ejemplo, a la macro que tenemos que tener ya
la careta. No, y de entrada te voy a decir algo, no es lo mismo la actividad, por ejemplo, de ahorita nosotros, sí, exactamente, ¿no? Que podemos tener un cubrebocas y trabajar sin ningún problema porque son oficinas, somos servicios integrales, ¿no? Son servicios administrativos en términos generales. A una empresa que te va a dar un servicio al público en general abierto. Y que es masivo. Y que es masivo, ¿no? Un parque de... Una pizzería, un restaurante. Sí, tienes más contacto con personas. Que es más el intercambio, exactamente. Y el aforo es distinto, ¿no? El espacio que tenemos que tener entre colaboradores. Sí, claro, entonces es un estudio. Bastante. Si aquí conjugamos este factor, digo, obviamente si tenemos una empresa mediana, ¿no? Que es la mayoría de nuestros clientes entre pequeña y mediana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un servicio que está abierto al público en general. Voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? De Rancho Mágico. Y perdón por sacarlo, pero es el que apenas vi la que está en el sur de la ciudad. Sí. Búsquelo. Y que es una empresa que se dedica a toda esta parte de los servicios recreativos, ¿no? Entonces, ahí sí se conjuga un factor más. Es para mi centro de trabajo las medidas y para mis clientes. Así es. ¿No? La Entonces, seguridad sí se conjuga. En general. Después tienes que ver el tamaño de la empresa. No es lo mismo una oficina, ¿no? Aunque estás en el edificio que estés, a un rancho. Sí, que son 6 hectáreas. Está abierto. Entonces, multiplicamos nuevamente, ¿no? el nivel de medidas que debemos implementar. Y aquí es donde, bueno, viene lo divertido, ¿no? Así es. De alguna forma tendremos que hacer una fórmula, ¿no? Una fórmula en la cual juegan todas estas variables, que es el centro de trabajos y todas las variables que ya vimos también en los anteriores puntos, y es que ustedes pongan atención y si tienen dudas, lo entendemos porque se combinan muchas cosas, consulten a los especialistas, al final vamos a poner los datos de ellos para que puedan externarnos todas sus dudas. Veo que hay muchas inquietudes en la parte de las preguntas. Para el webinar de mañana, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en la parte de LinkedIn, en la parte de YouTube, en la parte sobre todo en LinkedIn, ahí ponemos el registro para que ustedes mañana participen, porque son temas laborales también. Entonces, también nos hacen algunas preguntas en específico y aprovechamos el espacio para que podamos conjugar justo qué dudas de todo esto que les acabamos de comentar tienen y les platicamos, ¿no? Entonces, una de esas preguntas que nos hacen sería otra adicional. Ahí si quieres, ¿dónde puedo ver los webinars? Pues ya, los webinars están en nuestro canal de YouTube, en Lofton Servicios Integrales. Ahí van a poder ver todos los webinars pasados, tanto de riesgos penales, robos, ciberdelito, la parte de gestoría empresarial, qué pasa cuando hay que sacar licencias de uso de suelo, ahorita con la reactividad. Incluso hay temas para los dueños de los negocios. Es decir, ¿cómo puedo reorganizarme ahorita que está la crisis, ¿no? Entonces, la verdad están muy interesantes. Ya llevamos en nuestra red como 16 webinars de todos los aspectos. Por eso nos llamamos Lofton Servicios Integrales, contabilidad, toda la parte de gestoría, jurídico, comercial, mercantil, la parte de los arrendamientos, ¿no? ¿Qué pasa con los locatarios ahora que les cerraron la cortina a los centros comerciales? En fin, muchos temas que podemos ver ahí. Nos pregunta, en este caso, Mirna Alondra. Gracias, Mirna. Hola, muchas gracias. Las empresas que regresaremos cuando el semáforo es en amarillo, ¿no tenemos necesidad de subir el protocolo? Mira, la autoridad al día de hoy, ojo, eso lo tenemos que ver. Al día de hoy ha sido muy puntual en decir, tienen que subir este protocolo para poder operar, ¿no? Que ojo, no es un permiso de, ya lo tienes, ya opera. Sí, no. Está probando todas y cada una de las medidas que vas a implementar en tu centro de trabajo. Entonces, estas medidas sí las tenemos que implementar simple y sencillamente por la siguiente razón. Tenemos la enfermedad todavía latente. Y si en nuestro centro de trabajo tenemos casos o somos un brote, un nuevo foco, ¿no? Van a pasar muchas situaciones desde que vas a cerrar la empresa por esa circunstancia, más la responsabilidad que vas a tener, y pues vas a dejar de ganar lana, al final de cuentas, porque no vas a tener quien esté operando la empresa. Entonces, estos protocolos, independientemente de que los pida o no la autoridad, consideramos en Lofton que son esenciales pues, para poder abrir tu empresa y funcionar de manera normal, bueno, la nueva normalidad, ¿no? Y con estos nuevos protocolos te van a ayudar incluso a generar mayores controles. Estábamos viendo apenas la parte del webinar anterior, ¿no? Del teletrabajo, que tenemos que fusionarlo con la parte legal, ¿no? Que bueno, vas a tener un webinar la siguiente semana. También. Aprovechando comerciales. No, y nosotros aquí como especialistas ya estuvimos trabajando, o bueno, en este caso los abogados ya están trabajando
paquetes como kits de seguridad de cómo regresar al trabajo de manera segura. Entonces, en dado caso, y terminando este webinar, si ustedes tienen esa inquietud, también ponemos a su disposición, porque sabemos que una empresa no es igual a otra. Aquí los especialistas hacen un diagnóstico y dicen, bueno, ok, la autoridad dice esta situación, pero por la magnitud de tu actividad, por la magnitud de los trabajadores que tienes, por la magnitud de los centros de trabajo y toda esta combinación que estamos justamente aclarando, nosotros les hacemos una recomendación, porque bien, como dice Eric, la autoridad puede decir algo, pero no está viendo a detalle estos puntos de actividad económica y lo vemos, ¿no? Tan es así que no hay incentivos al respecto. Nosotros les hacemos esa recomendación y les decimos, por la experiencia, por la parte de los clientes que tenemos, te hacemos esta parte. Obviamente tú como negocio sabrás, cumpliendo lo que ya está establecido por la autoridad, qué acatas y qué tienes que ir adaptando poco a poco de acuerdo a los semáforos y cómo vaya reactivándose la actividad, ¿no es cierto? Sí, mira, y en esta parte, digo, y por último, para acabar este pequeños como... Dudas. Dudas y comentarios en general que estamos haciendo, todos estos webinars son dedicados porque nosotros somos especialistas en estos temas que estamos dando. Y tú como empresario no tienes la obligación de saber todos estos temas. Así es. Tu obligación como empresario es ir y generar negocio. Así es. ¿No? Y generar los mecanismos. Solventar ahorita la crisis, la contingencia. Y sobre todo porque no hubo, ¿no? Apoyo de incentivos del gobierno, de alguna autoridad. No los hay el día de hoy. ¿Y qué crees? No los va a haber. Entonces, tenemos que adoptar todas esas medidas para que nosotros como empresarios nos estemos apoyando. Y nosotros, a través de los mecanismos, de la expertise que tenemos en Lofton, de las diferentes áreas, ¿no? Podemos conjugar y podemos ayudarte para que reactives más rápido tu negocio. Así es, con estrategias tanto financieras, contables, legales, desde todas las perspectivas, y jurídicos, pues todos los que se puedan imaginar, corporativo, incluso hablábamos hasta de testamentos, porque sabemos que los dueños de las empresas también pues se tienen que ver en la penosa necesidad, que esperemos que no muchos, de vivir esta situación. Y también platicábamos qué tanto están sus empresas en regla en controles internos, en la parte de contratos mercantiles, en la parte de contratos corporativos. Exacto, corporativos, ¿no? Entonces, muchas veces cosas que dejamos en el pasado de lado y que dijimos, no, eso no es importante, ahorita hay que ver qué creen que ahorita pues ya cobró importancia, pero como dice Eric, para eso estamos nosotros, para ver todas estas perspectivas, toda la visión 360 de su empresa para decir abusado porque aquí te va a caer un gol, ¿no? Abusado porque la autoridad viene con las cartas de invitación y quiere recabar a través de la parte tributaria, y abusado porque vienen las inspecciones de la Secretaría de Trabajo, y así sucesivamente, porque entendemos que al final el gobierno está tratando de recaudar todo esto a través de las empresas, pero las empresas que hacen al respecto, si dicen, oye, pues apenas cambié incluso hasta de objeto social, cambié de giro, y porque cambié de giro tengo que recurrir a darme de alta en el SAT, tengo que cambiar la parte del IMSS, en fin, muchas cosas. Si se dan cuenta, tratamos de ayudarlos en todas estas aristas, por eso no escatimen en ver los anteriores webinars. Ahí vienen los datos de los especialistas de cada uno de los temas. Si tienen alguna inquietud, lo pueden hacer, y bueno, saben que también está nuestra página de internet, ahí nos pueden escribir y vamos viendo caso por caso. Y bueno, si tienen más preguntas, de hecho veo que en el chat hay varias inquietudes y de hecho casos muy específicos. Dice Dalila Pérez, o Dalia, perdóname, no alcanzo a ver un poco tu nombre, pero bueno. La señorita Pérez nos dice, disculpen, ¿en dónde podemos ubicar los protocolos? ¿Pueden repetirlo? Lo vamos a... Sí, lo vamos a dar la presentación para que ustedes puedan revisar a detalle, ¿no? Y cualquier duda que tengan en la revisión, en la implementación, con gusto podemos asesorarlos. Exacto. Y bueno, la parte de los webinars anteriores están en YouTube. Busquen Lofton Servicios Integrales y ahí van a poder, porque nos están preguntando en el chat, ahí van a poder ver todos los webinars. Incluso esta jornada se llama Jornada ante la Contingencia para las Empresas. Van a poder ver las portadas de todos los webinars, son los últimos que hemos estado publicando. Y tómense su tiempo para que tengan herramientas ahorita para poder solventar esta crisis desde todos estos aspectos. Y bueno, con gusto estamos nosotros para servirles. Y vemos unas preguntas de chat, no sé si las tenemos ahí a la mano, y ya continuamos con la parte del tema para ir desahogando esta parte. Había casos en específicos, nos dicen, si dentro de la actividad que realizo me solicitan algunos clientes con actividad esencial que les surta,
¿Puedo solicitar la apertura aunque mi actividad no es esencial? Digo, hay una cuestión porque nos decía que era esencial, pero luego no es esencial. Aunque mi actividad no es esencial y debo de cumplir con todas las medidas documentales y fotográficas que indica el IMSS. Mira, sí, independientemente del tema esencial y no esencial. Él es Roberto Hubo por ahí, Roberto, buenas tardes, un apartado, ¿no? En el que la autoridad, digo, al final tampoco se ponen muy de acuerdo. Lo importante es ahorita cumplir con los protocolos, seamos esenciales o no esenciales, ¿no? Hubo apenas el criterio, hay dos criterios generales para poder resolver esta situación. Uno de ellos es, por un lado tenemos un tema de salud, ¿no? Que es un tema de salud pública, que es una pandemia increíble que... Digo, hace un año estamos festejando el Día del Padre súper bien, nadie pensamos no, y que, aparte que un año después, fecha, no, que un año después íbamos a estar en esa circunstancia, claro. ¿no? Y entonces nadie estaba preparado para vivirla. Entonces tenemos por un lado un tema de salud y por el otro un tema económico, que es más importante. Es donde tenemos que analizar el gobierno y nosotros cómo empezar a trabajar, cómo echar a andar esto, porque 3, 4, 5 meses estar cerrados va a ser catastrófico si no tenemos un plan de contingencia. En este sentido, la respuesta es, desde un punto de vista económico, hazlo siguiendo todas las medidas de salud, siempre todos los protocolos. Por si la autoridad final de cuentas está bien, ahorita cierro, ¿no? Permíteme, te apoyamos en la gestión si así lo necesitas. Y sobre todo, estoy cumpliendo con todos mis protocolos. Aquí está el seguro social, ¿no? Aquí está la parte del seguro social, aquí está mi protocolo, aquí están las medidas también, mi cubrebocas, distancia, etcétera, ¿no? Y cumplir con los protocolos es esencial. Porque aquí el objetivo de las autoridades es, pues, tratar de encontrarte por algún lado, ¿no? En incumplimiento. Si tú cumples con todo, vas a decir, oye, pues cierra entonces ya nada más, no hay problema. Pero entonces, no clausures, que no vaya un poco a más, ¿no? Sí, por supuesto, que no te vayan sumando más situaciones, ¿no? Para sancionarte o para hacerte acreedor alguna multa. Así es, mira, aquí tenemos un caso en específico. Gracias, Freddy Verdugo Bartolón. Nos comenta, en caso de haber despedido 3 o 4 personas, entre comillas, llegando a un acuerdo económico, entre paréntesis más bien, llegando a un acuerdo económico con los empleados, ¿por qué la operación se retomará hasta 2021? Teatro. La actividad es un teatro. Okay. ¿Debo seguir algún lineamiento por ahora? Mira, si no vas a abrir al día de hoy, son 2 temas, identifico. Sí, exacto. Contesto el segundo y me regreso. ¿Debo seguir algún lineamiento por ahora? Si no vas a operar, pues al día de hoy no. Porque tú tienes tu centro de trabajo cerrado. Esa es la pregunta. Estoy operando, ¿tengo mi centro de trabajo abierto? ¿Abierto o cerrado? ¿Lo tengo abierto? Sí. Te activa inmediatamente el protocolo, date de alta, etc. Lo tengo cerrado, yo te aconsejo no es un momento de hacerlo ya de hoy para mañana, pero sí irlo trabajando, ir viendo todas las medidas, porque te voy a decir otra cosa, toda la implementación cuesta lana, y cuesta bastante lana. Y algo que no tenemos contemplado. Por supuesto, porque es desde lo básico que es un cubreboca hasta la separación de los centros de trabajo. Las indicaciones, toda la señalética dentro de las instalaciones de los lugares, las mascarillas, el personal, el equipo del personal que va a estar expuesto. Entonces, velo viendo porque, por ejemplo, tú te dedicas a teatro. Supongamos que para 2021 ya está. Que estamos hablando que esta pandemia puede ir pasando o no. Exacto. Al día de hoy no es determinante. Pero vete preparando porque tú tienes un servicio para clientes, ¿no? Y público en general. Entonces lejos de abrir 2021, yo te aconsejaría, ¿cómo le hago para ahorita transformar y lanzarlo, ¿no? Exactamente. En webinars, en conéctense, en esta parte. Entonces yo te diría... Innova, y como parte de mercadotecnia te recomendamos esa parte que también ha sido tema de otros webinars. Innova tu servicio, innova la forma de vender tus productos. En este caso, aprovecha las plataformas digitales. Hay otros teatros que están haciendo funciones incluso de manera remota, incluso hasta compañías de teatros internacionales como el Cirque du Soleil, que está haciendo funciones también a través en línea. Y como bien dices, son varias opciones, ¿no? Como consultores puede ser eso, ¿no? Tenemos que ver de qué otra forma innovamos la manera en que vendemos nuestros servicios. También ver la forma a futuro, la planeación. Yo como dueño de un negocio, ¿qué tengo que ir haciendo para que vuelva yo a regresar a esta nueva normalidad? Con todos estos gastos, con todo lo que implica adicional, haces una recotización de tu producto y de tu servicio. Y por otro lado también la parte laboral. ¿Cómo vas a capacitar a tus empleados? ¿Cómo vas a determinar
los protocolos tanto de atención del servicio como la parte de los protocolos dentro de los centros de trabajo, más la parte de recursos humanos, más la parte de los planteamientos. Sí. Lo veíamos en un webinar anterior. Desde que mandas a tus empleados bajo un acuerdo, bajo negociaciones y aparte a home office, también te tienes que blindar laboralmente. Tienes la obligación con los especialistas, en este caso si no tienes al alcance la información, te lo comentamos en un webinar anterior, lo platicamos, hacemos convenios, firmamos un convenio con los empleados donde sabemos exactamente qué cláusulas, qué condiciones, están respetando los derechos de los trabajadores, más la parte de los intereses también del negocio. Entonces también eso lo vimos en un anterior webinar. Y sobre todo, como dices ahorita, esa terminación, ¿no? Como bien comentas, entonces es pues entrar a revisar si están bien hechos los convenios de terminación o no. Y lejos de esa parte, digo que al final de cuentas, si hay un litigio, bueno, sin mayor problema se litiga y bueno, no es un tema de preocuparse para nosotros los abogados, ¿no? Claro. Pero más allá de eso es, en 2021 voy a arrancar. ¿Cómo voy a arrancar si necesito, por ejemplo, contratar nueva gente? Ahorita es momento de tener en cuenta que necesitamos especialistas. Necesitamos gente expertas. Tercerizar a los servicios que no hacemos nosotros. Tercerizar algunos servicios, pero sobre todo es encontrar el factor humano idóneo, ¿no? El que más se adaptó ahorita, recordemos, el que más se va a adaptar es el que va a salir más rápido y adelante. Y entonces debemos encontrar ese factor humano que se sepa adaptar a esta nueva normalidad, a trabajar a distancia, a ponerse la camiseta y estar día a día, ¿no? Viendo cómo lo vamos a implementar. Entonces vas a tener dos temas ahí. Uno, reclutar. Y la otra es, pues, volver a contratar, consecuentemente de reclutar, ¿no? Así es, y cómo lo tienes que hacer bajo esta nueva normalidad, que ahí es donde nosotros como especialistas se pueden acercar, les damos estos lineamientos, les cuidamos justamente todos estos detalles como la parte jurídico-laboral, en la cual les decimos y les recomendamos de acuerdo al giro, de acuerdo a lo que van a hacer. Nosotros como asesores también incluso les llegamos a decir, oye, no, tu negocio como tal ahorita pues no va a prosperar, entonces de plano te sugerimos cambiar de giro. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Y nosotros hacemos las altas de las empresas, hacemos, en fin, todos estos detalles, contratos, laboral, reclutamiento, también lo tenemos. Y es un reclutamiento especial. También hicimos un webinar en el cual tocamos todos los candados que como reclutamiento hacemos de este personal. Entonces, nosotros, nuestra recomendación para cerrar esta pregunta es acércate a los especialistas, velo considerando, aunque es 2021, velo considerando, pero al mismo tiempo también ve qué puedes hacer ahorita y no esperarte hasta el 2021. Eso sería. Prácticamente dan las ideas y vemos cómo las materializamos, ¿no? Así es, ya que estamos a la orden para ello. Y bueno, la última para seguir así es, la última para seguir con el tema. Dadislao García, muchas gracias. Aplicable para instituciones educativas que regresan el semáforo verde. Mira, saludos. De acuerdo el protocolo, Dadislao. Buenas tardes. De acuerdo al protocolo, ¿no?, que tenemos, nos dice, a ver, regresate un poquito a la presentación para verlo en pantalla, ¿no? Y tenemos ahí el anterior, por favor. Ahí nos dice prácticamente todas las actividades al 100% sin restricciones. ¿Qué quiere decir esto? A ver, recordemos, esta enfermedad llegó para quedarse. Y el semáforo verde lo que nos está diciendo es, ya no hay casos o hay muy pocos casos, ¿no? Muy poca ocupación o casi libre, ¿no? Hospitalaria, y decesos muy pocos. Pero eso no quiere decir que no exista un rebrote como está saliendo no existe la enfermedad en Beijing, ¿no? Que ya está saliendo y otra vez a cerrar la puerta. Entonces tenemos que mantener estas medidas hasta que tengamos garantizado el sistema de salud con las vacunas, ¿no? Y digo, ya está la vacuna, está en desarrollo, pero no estamos vacunados. Así es. Y está llegando primero a todos los países, Europa, va a llegar a Estados Unidos, China, etc. Y aquí va a llegar octubre, noviembre, en lo que le implementamos, diciembre, enero, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a arrancar, yo considero, como vemos las cosas, que vamos a iniciar operaciones octubre, noviembre, el semáforo va a estar en verde. Y arrancar así sin vacunas, ojo. Entonces, la recomendación es, pues, evitar estas situaciones. Si ya tenemos implementado protocolos, incluso en las escuelas, hacerlo. Porque, volvemos al inicio, si cerramos por un tema de brote interior del centro de trabajo, pues dejamos de ganar lana.
Así es, ¿no? aunque legalmente ya podemos hacer nuestras actividades, entonces no escatimen también en esa situación, ¿no? Porque ya sin restricciones no quiera decir que cuidemos justamente las medidas sanitarias, lo tenemos que hacer porque ya es parte de nuestra normalidad, nuestra recomendación es esa, o sea, sí seguir respetando las medidas, obviamente va a aumentar la capacidad de operación de sus negocios, pero eso no quiere decir que olvidemos todas las medidas sanitarias. Sí, o sea que estas medidas las tenemos que ya saberlas, ¿no? Y sobre todo hay una obligación que tenemos como patrones, ¿no? De capacitar a todo nuestro personal, de que estas medidas las cumplan 100%, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y que esas sean permanentes, ya sea una costumbre el hacerlo, ¿no? Vamos a terminar esta parte y ahorita continuamos con las siguientes preguntas. Recapitulando, entonces, ¿me ayudas, por favor? Vamos a regresarle a donde está la categorización de los centros de trabajo. Ya vimos que regresando, es el tipo de actividad esencial y no esencial. Así es. El nivel de riesgo, que es el semáforo, a ver cuándo abrimos, ¿no? Si es rojo, naranja, amarillo o verde. El tamaño de la empresa, si es pequeña, micro y cuántos trabajadores, asociado con el tipo de actividad económica, ¿no? Y nos falta el último para complicarlo un poquito más. Para hacerlo interesante, digamos. Un poquito más interesante. Las características internas de cada centro de trabajo, ¿no? Y al respecto, tenemos en el numeral 3.5, y que lo hemos platicado, Cristian, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a implementar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿No? Ojo, tip, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer para regresar a estas características? Pues para regresar a estas características, primero hay que checar todo lo que es nuestra plantilla, nuestro personal, la gente que tenemos, estudiar todo lo que tenemos, el personal vulnerable, qué personal tenemos a cargo que tiene menores de edad, que tenemos que ser solidarios con ellos. Entonces, es elemental conocer a nuestra gente. Eso es y también esencial. Incluso la parte de las actividades que desempeñan, ¿no? Lo que son áreas o departamentos de Exactamente, si son de bodegas, si son de oficinas, lugares comunes, atención al público. Sí, y esto, por ejemplo, es nosotros como empresarios, como la parte patronal, ¿no? Nosotros podemos entender, si tú quieres, y ya lo tenemos de sobra sabido y está excelente, pero también necesitamos capacitar a nuestro personal porque nosotros como empresarios no trabajamos directamente con las áreas operativas. Así es. Entonces necesitamos hacer entender que esta nueva normalidad, ¿no? A las cabezas, y a esto se refiere el personal que tenemos a cargo, o sea, el personal que tiene a cargo a su vez personal, así ¿no? es. Identificar todas estas partes para hacer un regreso sano, un regreso de decir, te dije que regresara, sino cuando pues, tiene alguna situación o de algún enfermo o de un adulto vulnerable y depende directamente. Que ahí cobra mucha importancia el liderazgo, ¿no? Ahorita en la pandemia el liderazgo de cada una de las empresas, desde el CEO, desde los gerentes, desde los socios, desde todos estos niveles, ahí cobra mayor importancia en este tipo de capacitación y que es responsabilidad también de ellos, no nada más de la empresa, no nada más de la entidad que está registrada ante, ¿no? La autoridad, sino también todos somos parte de esa visión y, tendremos que atender cada uno de estos detalles. Entonces, es muy importante en esta parte del liderazgo. Sí, mira, sobre todo, y qué bueno que tocas ese punto ya de porque tenemos, por ejemplo, a las personas, ¿no? que tienen gente a su cargo, mandos medios. Y mandos medios, ¿qué van a decir? Que regresa a trabajar y me vale. Y no conoce las implicaciones. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener contagios, vamos a tener incluso la demanda el día de mañana, no vamos a tener colaboradores. No, cierro la cortina, como dices tú, por la pandemia y no necesariamente porque la tenga que cerrar. Sí, claro, entonces todos debemos estar en el mismo canal, por eso decía, es comunicación y es un trabajo de todos. Así es. ¿No? Entonces, son los puntos, ¿no? que platicamos Cristian y yo, decir, es que está bien lo primero, o sea, lejos del protocolo, que es muy importante, ¿no? Es la implementación. Así y para es. implementar eso. ¿Cómo bajas todo esto, no? Exactamente, ¿no? Y decir, no es lo mismo el regresar a una oficina o a la bodega o algún tipo de lugar, las áreas comunes que hacemos, un comedor, ¿no? Digo, no todas las empresas tienen comedor, pero quien lo tiene, ¿qué hacen en el comedor, por ejemplo? Exacto, o espacios que comparten, no zonas de lectura, porque hay empresas que tienen también ya esta nueva modalidad, ¿no? Donde pueden tomar un descanso, un break, o salas de juego, o estos espacios donde comparten cercanía a algunos trabajadores, pues también es importante considerarlos. Claro, y de aquí, bueno, toma otro de los puntos que es las políticas temporales. Claro. ¿No? Aquí las políticas temporales, insisto, no sabemos el inicio de estas políticas, ¿no? Pero no sabemos el final.
Que tienen que ser temporales, sí, porque esto se va a normalizar, entre comillas, al tener una vacuna, incluso incluso a la cartilla, ¿no? de vacunación. Así es que el gobierno que tenemos, llegamos a mantener ese sistema de salud, ¿no? Pero esta normalidad nos va a llegar, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer, Cristian? Para implementar estos centros de trabajo, ya lo vimos que son el volumen de las empresas, la plantilla, pero ¿qué más? Exactamente, cuando ya tenemos todos estos lineamientos que debimos de haber tenido desde el principio, el tamaño del centro de trabajo, todo esto que hablamos, pues ahora sí ya vienen las políticas temporales, las que tenemos que llevar a cabo hasta que cambie el semáforo o hasta que esto termine, si es que llega a pasar, ¿no? Que como ya vimos, depende del giro de la empresa, el centro de trabajo, el municipio, la localidad, que es importante de acuerdo al semáforo, áreas del departamento, características de las instalaciones incluso, ¿no? La infraestructura de todo nuestro centro de trabajo, ¿no? Y son las medidas que vamos a tomar, son las que se van a quedar y van a ser necesarias. El distanciamiento, la sana distancia, horarios escalonados, que es lo que hablábamos, una nueva cultura de trabajo, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí tenemos un caso, ¿no? Hablan algunos clientes conmigo y digo, charlando, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a realizar? Pues incluso desde una recomendación de gobierno, ¿no? Que nos decían, tienen que trabajar 4 días y descansar 10, ¿no? Y esto obedece simple y sencillamente a la lógica de decir, pues estás expuesto el día 1, ¿no? Pues para el día 14, o sea, 4 más 10 son 14, en 14 días está el contagio y brota. Entonces, por eso, cuidar esta parte de los días que descansamos. Así más asociado, ¿no? Hablaba con él así de, pues no lo mismo entrar a las 7, 8 de la mañana y salir a las 7, 8 de la noche normal, claro, ¿no? Que quitarte las horas pico. Así es. Que es otro de los puntos que debemos de evitar. Sí, punto crítico para el contagio. Sí, es evitar la aglomeración en todo el centro de trabajo. Es la principal prioridad de las políticas temporales. Entre otras adecuaciones que tenemos que hacer a nuestras instalaciones, lo del sanitizante, todo esto que ya habíamos visto, y pues prácticamente evitar y la prioridad de todo contagio. Así es, y bueno, lo vemos, ¿no? Desde el equipo de protección y la parte de adecuación de instalaciones. Sí, entre otras medidas que nosotros incluso lo hemos vivido, ¿no? Aquí en Lofton, como tal, hemos implementado todas las medidas, desde la parte de medir la temperatura, la sanitización. El filtro sanitario y sanitizante. Así es importante. Y lo mismo hay que analizar en cada una de las empresas. Sí, y en este caso es, por ejemplo, platicaba también con Cristian, con Nelly, de lo que estamos analizando todas las leyes, revisando la implementación. Cómo ayudar a los clientes. Sí, en distintas empresas, y créeme que sí, pueden sonar muy repetitivas o iguales, pero va variando dependiendo de la actividad, ¿no? Y la correcta implementación, ¿no? Es importantísima. El manual puede estar bonito, puede decir, no, está chévere, pero a la hora de implementarla es lo importante y seguir esta cultura. Aquí vamos a hacer una recomendación que es importantísima. No te lo dice el Seguro Social, no te lo dice Secretaría del Trabajo por esta situación de pandemia. Lo decimos nosotros, Lofton, ¿no? Como especialistas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un comité de seguridad y higiene. ¿Cuántas de nuestras empresas, digo, independientemente de todas las normas que debemos de haber cumplido, tenemos un comité de seguridad, un comité de higiene, un comité responsable de la seguridad y salud en el trabajo, que ahorita van a ser los responsables, ¿no? Y que no te lo dice así el Seguro Social, pero te dice designa un responsable o designa responsables, ¿no? Y estos responsables, digo, ¿qué medidas tienen que ver? Digo, lo platicábamos, ¿no? ¿Qué medidas tienen que estar tomando o revisando estos responsables? Claro, ahora tienen que verificar en los establecimientos las medidas de prevención y protección, que bueno, ya las hemos mencionado en todo lo largo de este webinar, ¿no? Verificar, por supuesto, la provisión constante de agua, de jabón, de toallas desechables y de gel antibacterial. Normalmente nos decían que el gel tiene que ser con una base de alcohol del 70%, así es, ¿no? Bueno, de 60 a 70%, ¿no? Deberán estar monitoreando las disposiciones que establecen las autoridades competentes, ¿no? Es decir, todo lo que sale en las gacetas, el diario, las recomendaciones de la Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Y finalmente, como bien tú lo mencionabas hace rato, llevar todo el registro y el seguimiento de aquel personal que se encuentra aún en resguardo domiciliario, ¿no? El voluntario, por supuesto, o aquellas personas, como bien lo dijiste, que hayan tenido algún contacto, alguna situación pues, de contagio. Algún contagio, ¿no? Sí, entre otras. Entre otras más, por supuesto.
¿no? Entonces aquí cobra importancia este comité de seguridad. Digo, insisto, no te lo dice el Seguro Social así, con todas sus letras, pero si checas, digo, nosotros que somos especialistas lo sabemos, revisamos la norma 030 que dice, tu comité de seguridad. Pues es ese, ¿no? Y después llega el secretario del trabajo y te va a decir, no, no lo tienes, no lo hiciste bien. Oye, no, pero es que yo designé a Juanito Pérez, que es el especialista, es el de recursos humanos. Sí, pero ¿qué crees? No es el del comité, no es el responsable del comité. Tache. Que ahí también les podemos ayudar al respecto para decir. ¿Y qué es lo que hablabas, ¿no? De la capacitación del personal que debemos de implementar también? O sea, no es designar por designar, sino es que lo sepan implementar correctamente. Sí, que sean las personas responsables y que lleven a cabo todos y cada uno de estos procedimientos, los lleven a la práctica. Los llevan a la práctica bien, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta, para pasar ya al tema de la plataforma, ¿no? Todo bien, ok. Vamos al tema de la plataforma, ¿no? En la plataforma tenemos, pues Cristian, ojo, perdón. Aquí viene, ojo, van a ver en su pantalla, revísenlo en la parte superior derecha, está la liga, ¿no? Ese es donde deben de registrarse de lo que estamos hablando en este webinar. Claro. Tiene que registrarse ahí, aquí viene la pantallita en la parte superior, abajo de la liga del lado izquierdo, vienen las pestañas que van a tener que ingresar, llenar, etcétera. Subir los archivos, todo lo que Así es, esto, ojo, si tienen un esquema de outsourcing, lo tienen que trabajar junto con el outsourcing. Si tienen dudas, lo podemos ayudar a asesorarlos o hacerlo incluso. Porque platicamos, es un tema delicado y lo que metamos en la información es lo que se va arriba. Así es. Y seguro si nos va a estar checando qué hicimos mal para venir con todo. Pero bueno, Cristian, platícanos. Exactamente, pues en esta página, así como lo logran visualizar, vamos a poder encontrar los requisitos que debe de cumplir el centro de trabajo. Es decir, vamos a meter todos los datos de nuestro centro de trabajo, el número de trabajadores, datos generales de la empresa, incluso registro patronal, prima de riesgo y de entre otras, ¿no? Vamos a dar también un contacto, nos pide la página dar un contacto de la empresa e incluso tenemos que dar un responsable de este trámite que vamos a hacer. En su momento dice... Ojo, que es distinto. O sea, el responsable regularmente es el representante legal. Exactamente. Aquí no te dice que sea el representante legal, te dice que es el responsable, que es a lo que podemos regresar, ¿no? Que es un responsable de seguridad e higiene, puede ser, ¿no? O sea, no nos dice la página que sea como tal el responsable de seguridad e higiene, pero que sí sea el encargado de hacer este trámite, ¿no? Para que, pues, no sea que lo dio de alto otra persona, ¿no? Y se pueda malinterpretar. Tenemos que, en dado caso, subir el protocolo específico en formato PDF, ya antes elaborado, con todos los lineamientos que igual la página nos puede apoyar un poco a organizarlos, pero pues está muy ambiguo, la verdad, ¿no? Entonces, firma de carta compromiso, ahí tenemos que llenar un cuestionario muy breve sobre, pues prácticamente estamos comprometiéndonos que toda la información que estamos dando es 100% verídica y cierta, ¿no? Para el centro de trabajo. No estamos subiendo un protocolo que no es el centro de trabajo en el cual estamos. Y igual, el registro de la plataforma nos va a dar la carta por compromiso que vamos a tener que pegar en nuestro centro de trabajo. Tiene que estar visible para cualquier visita. Incluso la misma página nos dice, toda esta información podrá ser verificada por un inspector, que es a lo que vamos a llegar ahorita. Si lo anterior, todo esto que hicimos, cumple satisfactoriamente, se nos va a emitir el siguiente documento que vamos a ver, que es lo que decía la licenciada Nelly, no máximo a 72 horas. Bueno, que nosotros, en este caso, como vemos sus trámites, obviamente nosotros, aquí cubrimos los datos generales de la empresa o de las empresas que hemos hecho. Este es el documento que te arroja. Si haces todo perfectamente bien, ¿no? Es lo que te arroja. Sí, es la carta, la notificación que llega obviamente vía correo electrónico, ustedes lo pueden observar, viene ahí el QR, viene obviamente la fecha con la que lo emitieron, dirigida a nuestro representante legal, la persona que en dado caso realizó el trámite, y bueno, no sé si alcance a ver, pero viene obviamente relacionado el número de folio bajo el cual queda registrado el trámite en la plataforma, ¿no? Y obviamente nos da el estatus, que en este caso para obtener la carta es aprobado sí o sí,
Y líneas abajo, como bien lo mencionaste, viene la parte de la revisión, o más bien que la Secretaría de Trabajo va a estar facultada para verificar que este protocolo se esté implementando correctamente. Adicional de otras recomendaciones que te dice, bueno, estate en constante revisión del semáforo porque posiblemente puede cambiar, claro, como nos ha pasado ya esta semana. Entonces, los protocolos van a ir cambiando, por ejemplo, este mapa va a ir cambiando de acuerdo, y el estudio que hacemos es, si están verdes, son tales, si es un amarillo, son tales, si es un naranja, son tales, si es rojo, es tal, ¿no? Y aquí cobra importancia porque lo que subamos ya está en el sistema del Seguro Social. Exactamente. Y si nosotros en un momento dado cambiamos información o falseamos información y nos cachan, ahí viene la bronca, ¿no? Ahí viene la bronca porque, como bien dices, la Secretaría de Trabajo va a realizar las inspecciones a fin de verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad. O sea, no te va a revisar, aparte te va a revisar, uno, que lo tengas, ¿no? Que esté pegado, pero dos, que si lo hayas implementado. Y al respecto, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Tenemos la inspección de la Secretaría de Trabajo. Ojo con esos puntos. Va a ser muy importante que los tomen en cuenta, ¿no? Porque es lo que el inspector va a llegar a revisar. No, y adicional que se alleguen de especialistas, o sea, si tienen dudas, si tienen alguna situación, pues no hay como que puedan recibir la asesoría a tiempo. Sí, por supuesto. Digo, la prevención siempre es mejor que estar pagando multas y que de todas formas lo vas a tener que hacer. No vas a tener que llegar a cumplir con toda la normatividad. Pero bueno, en términos generales, digo, es lo que podemos decirles, ¿no, Cristian? De decir, pues, ¿qué te va a revisar el inspector? Exactamente, pues el inspector te va a revisar todo, absolutamente todo. O sea, bien dice, ¿no? Va a revisar el protocolo, pero un inspector, y ya lo hemos visto en otras materias de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te checa absolutamente todo, desde información general corporativa, acta constitutiva, capital constitutivo, todo lo que son datos más generales como RFC, comprobante incluso de domicilio, cédula fiscal, todo, información más de cumplimiento ante el IMSS, como son términos generales, las altas del Seguro Social, que estés pagando correctamente, que el registro patronal, prima de riesgo, todo, absolutamente todo. Que viene todo. Todo, absolutamente. No. Entonces, si hay ojo, porque si tenemos colaboradores que no están dados de alta, pues ahí va la primera sanción, ¿no? Y es grave. Recibos de pago en general, que estemos cumpliendo al 100% las prestaciones de ley. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, ahorita está PTU, ojo. Exactamente, ¿no? PTU, nos puede llegar también ahí una de PTU. Estatus sindical, si tenemos cámara patronal, si tenemos un sindicato, si no, pues si está el contrato colectivo registrado, ojo. Registrado. Porque muchas veces el sindicato lo que te hace es, ahí te va mi contrato, ahí está mi recibo, págame. Y exactamente, pero no está registrado ante la junta local. Y eso es lo que vale, eso es lo que le da el valor. Porque si no, el día de mañana, sí, yo tengo mi contrato celebrado, pero no está depositado ante la Junta. Así es. E incluso el propio Reglamento Interior de Trabajo. Exactamente. Debe de estar igual registrado ante la Junta local. ¿No? ¿Qué más nos revisan? Por ejemplo, en este caso, digo, ¿qué te ha tocado a ti? Aparte de los expedientes. Incluso, sí, los expedientes laborales, ¿no? O sea, que esté desde el contrato y que esté obviamente de acuerdo a las condiciones de trabajo que tienen todos los empleados y, bueno, obviamente las prestaciones de ley, ¿no? Incluso lo que hacen muchos inspectores es realizar entrevistas a los colaboradores, ¿no? Entonces, eso también es delicado, ¿no? Estar en contacto también con ellos para esta parte. Sí, porque ¿qué nos ha pasado, no? De repente está el trabajador de confianza, el buena onda de la empresa, ¿no? El que, no, todo bien, ¿cómo vas? Ah, excelente. Va con el inspector, no, ¿qué crees? Que la vez pasada no me pagaron completo, y se empiezan a generar toda ahí, información. Y fíjate que me cambiaron de empresa y me hicieron esto. Entonces, ahí vienen realmente los problemas. Y si esto, por ejemplo, la declaración del trabajador no concuerda con los documentos que hemos tenido, ¿no? A la mano, tanto el recibo de pago, el contrato, ¿no? Todo el expediente. Híjole, tenemos problemas. ¿Y qué crees? Como lo dijimos hace rato, tiene comunicación con Seguro Social, cruzan información y después te viene el Seguro Social a hacerte una revisión, ¿no? Para decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en tu empresa? Hacerte las auditorías. Sí, ¿no? La verdad es que lo que nos pasa a nosotros, o sea, te llega una inspección en condiciones generales de trabajo, saliste mal por un tema de un contrato quizá, o un recibo, y después te llega la de capacitación y adiestramiento, seguro de higiene. Es una cadena. Entonces, sí, condiciones generales de trabajo, que es lo que dijimos, más el expediente, más recibos de pago, que es, digamos, general, no lo cumples, menos vas a cumplir una de capacitación o una de seguridad de higiene.
Y la seguridad de higiene, que son las 36 normas, entonces imagínate, no está complicado. El inspector también, aparte de la entrevista de los trabajadores, pues hace un recorrido físico. Y aquí es donde cobra principal relevancia lo del protocolo. Porque al darte este recorrido, digo, aparte de que debes cumplir con las 36 normas de seguridad de higiene, más la capacitación y adiestramiento, va a decir, oye, a ver, tú dices en tu manual que tienes 1,5 metros de las sillas. Están todas pegadas. Tacha. Aquí dices en tu manual que cancelaste. Tacha, aquí no está. Dice el manual que nada más tiene 50 trabajadores, aquí son 100. No, aquí es donde cobra principal relevancia porque pues, te van a agarrar. Te van a agarrar aparte de las normas que por supuesto debemos estar implementando, ¿no? Exactamente. Lo tocamos no recuerdo si fue en el webinar. De la norma 035. Bueno, lo tocamos en la norma 035. Un curso que los invitamos también, vamos a tener, constantemente tenemos capacitaciones en los cursos de la NOM 035. ¿Cuántos de ustedes no conocen la NOM 035? Yo creo que todos, de hecho ahorita viene justamente esa parte de cumplir con la norma, ¿no? Sí, y por ejemplo ahí tocábamos que son como las 7, 8 inspecciones básicas, ¿no? Que nos tocan a todos los centros de trabajo. Perdón, las normas básicas que nos tocan a todos los centros de trabajo. A todos nos toca las comisiones, todas las mixtas, seguridad de higiene, PTU, capacitación de adiestramiento, etc. A todos nos toca que tenemos instalaciones en la parte de cumplir una parte de protección civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, híjole, es complicadito, ya si te llegan, van a empezar a buscar, como ya lo vimos, pues todo, ¿no? Muchos detalles. Exactamente. Entonces, aquí es donde cobra importancia el hecho de tener, pues, este protocolo bien establecido, bien implementado. Que sea congruente con lo que tenemos. Exactamente. Si quieres, hacemos una pausa. Tenemos una pregunta igual de Freddy Verdugo Bartolón, muchas gracias. Pregunta, si tengo 3 razones sociales con el mismo domicilio fiscal, pero 2 de ellas no operarán por ahora hasta 2021. Una razón social tiene posibilidades de regresar en septiembre, según el semáforo. ¿Debo hacer el protocolo para todas? Sí, el protocolo es por centro de trabajo. Ojo, tienes 3 domicilios fiscales. Ajá, 2 van a operar a 2021. Tienes 3 domicilios fiscales, pero no todas están, quiero suponer que no todas están en el mismo espacio, en el mismo ambiente, y a menos que sea estas oficinas virtuales. Ajá. Nos toca mucho el caso y se da, ¿no? Por ejemplo, en los clientes decir, no, es que sí existe. O sea, aquí está mi empresa A, aquí está mi empresa B y aquí está mi empresa C. Pues mal hecho, ¿no? De entrada debe de haber un espacio físico, mal hecho, un espacio físico para separar. Y en función de ello, por apertura o por reapertura de cada centro de trabajo, ojo, así yo tenga uno en Monterrey, tenga en mi mismo local, ¿no? 3 centros de trabajo, el protocolo es por cada centro de trabajo. Ok. ¿No? Y insistimos, cuando vayamos a abrir, es cuando tenemos que hacer este protocolo, bueno, previo a abrir. Muy bien. Pues si deseas detallarnos un poquito más la información, Freddy, con todo gusto te podemos apoyar. Y adicional, si no, posteriormente en consultas ya con los especialistas te podemos asesorar. Y bueno, viene la parte de las sanciones, ¿no? La parte interesante. Tema feo. Tema escabroso. Pues algo tú, Cristian, porque yo no doy malas noticias. Pues bueno, la Ley Federal del Trabajo siempre ha sido muy específica en cuanto a las obligaciones que tienen que cumplir todos los patrones. Tenemos una Ley Federal del Trabajo hecha para proteger al trabajador en este caso, y pues como todo nos habla sobre sanciones, la parte fea, como dice Eric, ¿no? Pues bueno, las multas pueden ser desde 50 hasta 5,000 veces el salario mínimo general vigente. Madre del señor, en contingencia, olvídate. Exactamente, entonces, por infracción detectada, es decir, si nos detecta varias infracciones, ahí vamos a sacar una calculadora, entonces pues vamos a terminar llegando, yo creo, a la clausura temporal o definitiva del centro de trabajo. También esto puede llegar, el inspector está facultado para esto, la Secretaría del Trabajo trabaja de la mano con esto, y pues entonces yo creo que es momento de ponernos a checar dónde estamos parados, las obligaciones que tenemos que cumplir, que es más fácil, yo creo, y más económico cumplir al 100% con los lineamientos que pagar una multa. No, claro, porque pagas la multa, está la multa, tienes de dos, o la pagas o la impugnas, claro, y te va a costar abogado. Exactamente. ¿No? Y de todas formas es multa. Con la multa no cumples tampoco, entonces te llega otra revisión, te llega el siguiente año, ¿y qué te crees? Reincidente.
Prisión preventiva. Entonces, se agrava un poco más porque dices, ya sabías, ya sabiendas, no lo haces. Claro. ¿No? Entonces, exactamente, es aquí donde cobra especial importancia. ¿Para qué pagarle casi 600,000 pesos de las 5,000 veces el salario mínimo? Mejor lo implementas, cumples con la normatividad, tienes tu centro de trabajo y aparte te ayuda, ¿no? a regresar a esa normalidad bien. Sí, exactamente, sin ninguna preocupación adicional más que reactivar tu negocio. ¿No? Y en caso de infracciones graves, ¿no? Que les comentabas hace rato, pues te pueden hasta cerrar, hacer un cierre temporal. O sea, estamos empezando, abrimos y luego un cierre temporal. Ya te paran la entrada. Está cañón, por eso les digo, o sea, la autoridad no te dice los pasos, ¿no? Te dice qué quiere y te dice cuánto te cuesta. Así es. Exactamente, y aparte que después de la clausura temporal, pues si quieres reabrir, pues vas a tener que cumplir al 100% con todo lo que debiste haber cumplido antes, ¿no? Y pues en el caso de incumplimiento o reincidencia, pues incluso hasta ya en un caso fortuito la prisión preventiva para el representante, ¿no? Que es más grave aún todavía, no necesariamente aparte del negocio, sino también el mismo representante legal tiene que cumplir una pena de 1 a 4 años, ¿no? Y ya eso pues, obviamente es la consecuencia mayor que podemos obtener. ¿Quién quiere estar, no? Sí, obviamente nadie. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que podamos contestar. Vamos a terminar prácticamente ya este webinar. Como pudieron ver, estuvo muy interesante el tema. Pudieron sacar muchos tips al respecto. También, si desean dejar comentarios, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en la parte del canal de YouTube. Ahí los invitamos a dejar todos sus comentarios. Y bueno, ahora tenemos todas las herramientas necesarias para ver todos esos temas laborales. Sin embargo, sabemos que tienen inquietudes, sin embargo, sabemos que si quieren acercar a los especialistas, háganlo. En pantalla vamos a poner los datos del licenciado Eric Lozano, que es encargado de socio del área de jurídico, laboral, reclutamiento y nóminas. Él es el encargado, pero también están los demás especialistas. Y bueno, tenemos una última pregunta que vamos a responder. La última y nos vamos, dirían. Beatriz Gómez Solís, muchas gracias, Beatriz, por animarte. El documento del protocolo que se realiza en el centro de trabajo, ¿se debe subir a la plataforma? Sí, bueno, ya lo hemos comentado, es parte del requisito que te pide desde la propia página, ¿no? del Seguro Social. La presentación está disponible, ahí está la liga. Métanse, por favor, no oscurecen un poco, no se metan a hacerlo sin tener la asesoría. Sí, no, por favor, no, es hacerlo de manera responsable, pensada, estratégica. Sí, insistimos, es un tema que tiene que ser una colaboración por recomendación de nosotros. Así es. Un tema de nóminas, recursos humanos y, por supuesto, Lofton, ¿no? Que es la parte legal, la asesoría que le podemos dar para hacer este protocolo y hacerlo bien y evitar el día de mañana un tema de multas y sanciones, porque digo, de poderlo hacer, pues muchos lo pueden hacer. Para hacerlo bien, esa es la pequeña, gran diferencia que te da el resultado. Así es, y muchas gracias por sus comentarios, las felicitaciones. La verdad, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias, Freddy Verdugo, por tus comentarios. Muchas gracias, excelente webinar. Pues está pensado para ustedes. Si ustedes ahora sí no lo aprovechan, pues ¿qué más podemos hacer? Y es gratis, adicional, no estamos cobrando por este conocimiento que los especialistas les están compartiendo. Y bueno, por nuestra parte, agradecerle a Nelly, agradecerle a Cristian, agradecerle a Eric su participación. Acérquense a ellos, sus datos aparecen en pantalla, el del licenciado Eric Lozano. Recuerden que nuestros servicios son integrales, lo van a poder ver en nuestros webinars. Contabilidad, auditoría, la parte legal, ya platicamos todas las ramas de la parte legal. Comercio exterior, que justo mañana inscríbanse a nuestro webinar. El día de mañana, miércoles a las 4 de la tarde, en la parte de LinkedIn, pueden encontrar el link en donde se pueden inscribir y si no, a vuelta de correo les van a llegar las invitaciones. Ahí pueden registrarse. A las 4 de la tarde tenemos a la especialista, que es la licenciada Sara Martínez, y el licenciado Eric Lozano. Vamos a ver el TEMEC desde estos dos puntos de vista importantes, el impacto laboral y las reglas de origen. Ya va a implementarse el TEMEC a partir del 1 de julio. Y que está grueso porque ahorita hay un tema incluso internacional, ¿no? Canadá, Estados Unidos versus México se va a poner interesante. Así es, entonces si ustedes tienen este conocimiento para poder, después que se resuelva toda esta parte de la polémica que hay, tomar sus propias conclusiones para sus empresas, ahí está el tema, mañana los esperamos. Y bueno, nuestra jornada de webinars continúa.
También, aparte de estos temas, la siguiente semana vamos a tener más temas interesantes que pudieran conocer. Si tienen alguna sugerencia de tema, también es bienvenida. Lo vamos a abordar desde el punto de vista que ustedes nos comenten. Y bueno, para nosotros, como siempre, es un gusto compartir con ustedes estos minutos, agradecerles su tiempo. Deseamos se encuentren muy bien, deseamos que esta información haya sido de valor para ustedes y esperamos verlos pronto. Y, bueno, no olviden que Lofton, servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias. Cuídense. Bye.